Amén, amados. Bendito sea el nombre del Eterno. Como pueden ver en pantalla, en este momento vamos a empezar con lo que es una introducción, una inducción a la Torá, específicamente a lo que va a ser este ciclo. Le podemos llamar, ¿verdad? 2022-2023. Sabemos de que nosotros nos regimos por el año de, por los años bíblicos, ¿verdad? No por el calendario grecorromano, pero allí hicimos el alcance para que todos los hermanitos nuevos puedan entender este proceso, ¿verdad? Sabemos de que comenzaremos la Torá ahora. Hoy día nos encontramos a 21, ¿verdad?, de octubre, y probablemente hasta el próximo octubre del otro año, si así Adonai lo permite, mis amados hermanos. Entonces, el día de hoy, amados, lo que vamos a tratar son rudimentos básicos acerca de la Torá, para que nosotros podamos ir comprendiendo, para que nosotros vayamos entendiendo qué es la Torá. ¿Qué es la Torá? Muchas veces lo hemos simplificado a solamente los mandamientos. Y eso es algo que también tenemos que ir sacando de nuestra cabeza. Tenemos que entender que la Torá trasciende más allá de eso. Tenemos que entender que la Torá, ¿verdad?, es una instrucción divina. Es una instrucción que nos da sabiduría, es una instrucción que nos ayuda en nuestras relaciones personales, en la relación de esposo a esposa, en la relación de padres e hijos, en la relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con todos nuestros pares, amados. Cuando nosotros no andamos conforme a la instrucción de la Torá, fácilmente arrastramos maldiciones a nuestras vidas. Y para que los hermanitos nuevos puedan entender a qué me refiero con maldiciones, ¿verdad? Son consecuencias, son malas situaciones del desobedecer. Muchas veces nosotros no hemos querido ser desobedientes, sino que hemos sido desobedientes por un contexto de ignorancia, es decir, no sabíamos qué cosas son pecados. Muchas veces cuando estábamos dentro de las iglesias cristianas, se nos hizo el llamado a no pecar, ¿verdad? Dicen, no, usted tiene que andar en santidad, usted no debe pecar, no debe andar en pecado, pero se entendía el pecado como algo aparte de quebrantar los mandamientos, como algo aparte de no conocer los mandamientos. Y la definición más básica que podemos encontrar dentro de la misma Biblia, conforme a lo que el pecado es la transgresión a la Torá. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Podríamos decir que andábamos en santidad y llegábamos a la casa y nos comíamos un platillo de cerdo, por ejemplo. Y ya eso no era andar en santidad. Andar en santidad es andar conforme a los mandamientos del Eterno. Entonces, de esa manera, por ignorancia, también atraemos consecuencias a nuestra vida. El libro Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, no tener conocimiento de la Torah, aunque de corazón no querramos pecar, de corazón querramos hacer las cosas bien, pero por ignorancia hacemos lo malo. Y por hacer lo malo por ignorancia, también traemos destrucción hacia nuestra vida. Entonces, hoy día es un día de mucha bendición, amados. Sabemos de que es un día de Shabbat, pero también es un buen día para que podamos comenzar nuevamente con un ciclo de la Torah. Como bien saben, mañana, ya durante el día de Shabbat, ¿verdad? Vamos a estudiar la primera porción de la Torá, que se llama Bereshit. Y así estaremos Shabbat tras Shabbat estudiando. Usted dirá, pero ¿por qué Shabbat tras Shabbat hay que estudiar la Torá? Y bueno, si usted es una persona nueva que se viene congregando, si usted es una persona que ha conocido a Yeshua, si usted es una persona que ha conocido que hay fiestas bíblicas que se deben cumplir, hay pasos más simples antes de llegar a eso. Y eso lo encontramos en el Concilio de Jerusalén, el libro de los Hechos, capítulo 15, dice que todo creyente nuevo en Yeshua tiene que apartarse de tres cosas. Y esas cosas son de los sacrificios a los ídolos, tiene que apartarse de fornicación y tiene que apartarse de comer sangre y ahogado. Es decir, son tres, se puede decir, sangre y ahogado, cuatro, pero en realidad la tercera cláusula tiene que ver con no comer sangre específicamente. Entonces, esos son tres rudimentos básicos para toda nueva persona que ha conocido a Yeshua, para toda nueva criatura que tiene que comenzar a vivir una nueva vida. Pero también el libro de Hechos 15 dice que de Shabbat en Shabbat, Moshe, ¿verdad?, es anunciado en cada sinagoga.
Entonces, ¿qué es lo que era la sinagoga? Era el lugar de reunión, era el lugar de donde se congregaban, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo libro de los Hechos dice de que Pablo entraba en las sinagogas en los días de reposo y enseñaba tanto a judíos y a griegos, es decir, a gentiles. Entonces, asimismo, amados, nosotros también nos partimos alejando de tres cosas: sacrificios a los ídolos, de fornicación, de comer sangre, a animales que han muerto por ahogamiento, como era una práctica antigua, ¿verdad? Y de Shabbat en Shabbat comenzamos a conocer la Torá. De Shabbat en Shabbat comenzamos a aprender de los mandamientos, de los preceptos, de los estatutos, qué es lo que Adonai quiere de nosotros, cómo conocer al Eterno, etc. Entonces, todo eso lo vamos a ver hoy día en una introducción. No va a ser una clase extensa, no va a ser una enseñanza larga. Vamos a ir pasito a pasito, ¿verdad? Para ya mañana arrancar con todo, si así Adonai lo permite, con el libro de Bereshit, que significa que es el libro que hemos conocido como Génesis, ¿verdad? Así que vamos a bendecir el nombre del Eterno. Bendito seas tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, tú que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torá. Gracias te damos, Padre, porque nos permites reunirnos en torno a esta enseñanza, Padre, reunirnos a tomar la parte buena, Padre mío, y te pedimos en esta hora que tú nos seas guiando, que tú abras nuestras mentes, que tú abras nuestros corazones, tanto para el que ya tiene conocimiento, Padre eterno, y para los que también están recién comenzando. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amados. Amén. Entonces, Amén. 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 Amén, amén. 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 Tuyo. Amén. Amén. amén, mis amados, amén. Entonces nos preparamos para la clase, ¿verdad? Al final hacemos todas las intervenciones, todas las preguntas, todos los aportes, y ya luego de la enseñanza, ¿verdad? Estaremos dialogando un poquito más. Así que vamos a comenzar. Introducción a la Torá, ciclo 2022-2023, Arca de Salvación, Keilah Israelita, amados. Comenzamos. Primeramente, ¿qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es lo que nosotros hemos comprendido como Torá? Muchas veces lo conocemos como un concepto muy pobre que es ley. Cuando escuchábamos antes en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ¿verdad? Decían, la ley de Moisés, la ley de Moisés, o la ley esto, otro. Decían, la ley, una serie de leyes, una serie de mandatos, reglas, etcétera, y lo comprendíamos así. Y no, amados, esa es una pésima traducción. Esa palabra en griego es nomia. Y nomia se puede traducir como ley fácilmente, pero Torá va mucho más allá de eso. Entonces, vamos a partir de lo básico. Primero, vamos a esclarecer qué es lo que hemos conocido como ley, y luego vamos a profundizar en qué es la ley verdaderamente, qué es la Torá. Entonces, muchas veces hemos creído que la Torá se reduce solo a los 5 libros de Moshe. Sin embargo, esto en hebreo recibe un concepto distinto. En hebreo, a los 5 libros de Moshe se le conoce como Humash, que se comprende como Humishá, Humshimei, Torah, lo cual se traduce 5/5 de la Torah. Nosotros, los occidentales, ¿verdad? Todos los que somos de acá del continente americano, lo hemos conocido como el Pentateuco, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, el Pentateuco, el Antiguo Testamento se divide Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, los históricos, los libros poéticos, etc. Tendríamos a dividirlo de esa manera y graficábamos el Pentateuco como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en un concepto hebreo no es así. En un concepto hebreo lo podemos identificar como el Tanaj, que es el compendio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en los nombres de Torah, Ketuvim y Neviim, es decir, la Torah, que son las instrucciones, los Ketuvim, que son los escritos como los salmos, y tenemos los Neviim, que son los profetas. Entonces, todo eso forma un acrónimo que se traduce como Tanaj. Pero volviendo al tema en cuestión, nosotros los occidentales lo hemos conocido como el Pentateuco, a estos 5 libros de Moshe. Palabra griega compuesta por pente, que significa 5, y teuco, que significan rollos. En síntesis, 5 rollos o 5 libros. Es decir, solamente lo que hemos conocido como Torá estaría compuesto por estos 5 libros.
Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar Shabbat tras Shabbat. Es decir, durante 54 Shabbatot aproximadamente, vamos a estar estudiando porciones de la Torá, porciones de los primeros 5 libros de su Biblia para que usted lo pueda comprender. Pero que tenemos que razonar, amados, es que la Torá va más allá de eso. A ver, si yo les pregunto rápidamente, amados, ¿cuántos libros tiene la Torá? ¿Cuál sería? ¿Amén? ¿Sí me escuchan, amados? 5, 66. 5, ¿verdad? Esa es la respuesta que la mayoría de nosotros tendemos a tener, que la Torá tiene 5 libros. Pero déjenme decirle, amados, que cuando tenemos un concepto de Torá como mandamiento, como precepto, como estatuto, tendemos a esa equivocación, a decir que la Torá solamente está compuesta por 5 libros. Veamos qué sucedía en los tiempos de Yeshua, cómo Yeshua razonaba en cuanto a la Torá y cómo los judíos del primer siglo llamaban a la Torá. Veamos lo que dicen las Escrituras. El libro de Yohanan, que es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, dice lo siguiente. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, ¿verdad? Yeshua le está respondiendo a los judíos de esa manera. No está escrito en vuestra ley. O sea, ¿en qué ley? En la Torá. No está escrito en la Torá. Yo dije, dioses sois, pero para nuestra sorpresa, amados, esta afirmación, dioses sois, no está escrito y no se encuentra ni en los libros de Bereshit, que es Génesis, ni en Shemot, que es Éxodo, ni en Vayikra, que es Levítico, ni en Bamidbar, que es Números, ni en Devarim, que es Deuteronomio. Sin embargo, Yeshua lo señala como escrito en la Torá. Entonces, para que lo comprendamos, Yeshua está citando una parte de las Escrituras y dice, y esto no está escrito en la Torá, pero para nuestro asombro no está en ninguno de los 5 libros que tenemos en mente cuando decimos que la Torá tiene 5 libros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, meternos en la mente de Yeshua, ¿verdad?, en el primer siglo, y cómo los judíos también entendían la Torá en el primer siglo. Porque esta frase, dioses sois, que está citando Yeshua, que él dice que está en la ley, que está en la Torá, la encontramos en el libro de los Salmos. Tehilim, ¿verdad? Salmos, capítulo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cuestión? ¿Cómo Yeshua puede estar diciendo, dioses sois? Así está escrito en la Torá, y eso no está escrito ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números, ni Deuteronomio, ¿verdad? Sino que está escrito en los Salmos. Entonces vamos a ver otro tipo de ejemplo, que es lo que dice el libro de Yohanan, ¿verdad? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 34. Le respondió la gente. Primero, en el versículo anterior que vimos, primero, Yeshua fue el que señaló esto. Ahora la gente también señala al resto de las escrituras como la Torá. Dice, le respondió la gente. Nosotros aprendimos de la Torá que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú? ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, nuevamente, ellos, los judíos, están diciendo que en la Torá está escrito que el Mesías permanece para siempre. Pero asimismo, como el versículo anterior, o Juan 10:34, ¿verdad? Esta afirmación no aparece ni en Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, ni Devarim. En los 5 libros, en la Torá Moshe no aparece. Pero vamos a ver dónde aparece. Aparecen los Salmos. Tehilim 110, versículo 4. Juró Adonai y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También está escrito en el profeta Isaías, Yeshayá 9:7. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su trono para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. También está escrito en el profeta Ezequiel, Yehezquiel 37:25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, sabemos de que esa es una correferencia hacia
el reinado mesiánico, ¿verdad? Será príncipe de ellos para siempre. Y por último, el libro de Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, dice, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Entonces podemos ver dos versículos, uno que Yeshua dice, no habéis escuchado que en la Torá está escrito, otro que la gente dice, en la Torá está escrito lo siguiente, y ninguno de los dos afirmaciones están en Génesis, ni Éxodo, Levítico, Números, ni Deuteronomio, pero sí está en el resto de las escrituras. En conclusión, amados, tanto para Yeshua como para los judíos del primer siglo, con los que Yeshua se relacionaba, el término Torah trascendía más allá de los 5 libros que escribió Moshe, trascendía hacia toda la escritura, porque Torah no debe ser comprendido como mandamientos. Torah debe ser comprendido como una instrucción, como dar en el blanco. Torah debe ser comprendido como un legado para poder vivir en ordenanza delante del Eterno, como una senda de justicia, una senda de vida. Entonces, la Torá va más allá de eso. De esta manera podemos comprender que la Torá en el primer siglo, tanto los judíos y Yeshua la comprendían como toda la escritura, es decir, todo lo que conocemos como ya sea Torá, ¿verdad? Nevi'im y Ketuvim, o como usted lo entendió dentro del cristianismo como todo el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, lo que hoy conocemos como el Tanaj, no relegando solo a los 5 libros de Moshe, sino también los escritos y los profetas. Vamos a ver lo que Yeshua dice con respecto a esto. Lucas, ¿verdad? 24, del 44 al 47, dice lo siguiente. Y les dijo, estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torá de Moshe, y en los profetas, y en los salmos. Entonces, muchas veces decimos, no, solamente Moshe escribió acerca de Yeshua, como dice Juan capítulo 5, ¿verdad? Pero no, Yeshua dice de que toda la escritura habla de él, tanto la Torá, los profetas y también los salmos, los escritos. Todo habla acerca de Yeshua. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que comprender que Torah, que es la enseñanza, se relegaba a toda la escritura hasta ese momento a vida de los tiempos de Yeshua. Esto nos sirve, por ejemplo, para entender a qué se refería como la escritura a Pablo, a qué se refería como la escritura a Timoteo. Por ejemplo, Pablo le escribió a Timoteo y le decía, pero tú desde pequeño has sido instruido en toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere a eso? Se refiere a lo que Timoteo había aprendido, que es la Torá, los escritos, los profetas. Así también cuando Pablo dice que toda escritura es apta para escudriñar, redarguir, etcétera, por más que muchos le quieran buscar la quinta pata al gato a ese versículo, Yeshua en su contexto está, perdón, Pablo en su contexto está hablando de lo que es la Torá, los escritos y los profetas. Entonces, amados, eso es lo que tenemos que tener en mente. Lo que vamos a estudiar nosotros cada Shabbat va a ser acerca de los primeros 5 libros. Pero no podemos decir que solamente esos 5 libros son la Torá, cuando la Torá, la enseñanza, se plasma en toda la escritura. Entonces vamos a comprender esta palabra un poquito más etimológica. Vamos a ver primero cuál es el error que arrastrábamos, ¿verdad? Tenemos que hacer un diagnóstico y luego también ser capaces de poder decir, ah, sí, aquí identifiqué cuál era la falta que tenía y ahora la puedo corregir. Entonces arrastramos un error desde el cristianismo hasta nuestros días. Imagínense, cuando decíamos, ya salí de Babilonia, todavía teníamos un error de Babilonia. Ese error es creer que la Torá solo son los mandamientos. La única diferencia es que antes los veíamos como algo abolido y hoy día los confirmamos, ¿verdad? Antes decíamos, no, la Torá sí, la ley son los mandamientos, pero están abolidos. Después decíamos, sí, la ley son los mandamientos y hay que cumplirlos, ¿verdad? Porque el que no los cumple y dice que le conoce es mentiroso.
Entonces, esa era la única diferencia. Es una gran diferencia. Entre no cumplirlos y cumplirlos, hay una gran diferencia. Pero cada día tenemos que pulirnos un poquito más. Sin embargo, creer que la Torá solo se entiende como mandamiento, eso es grave. Es grave porque nos hace desviar la mirada hacia otras partes, amados. Entonces, vamos a ver. En el hebreo, en la concordancia hebrea 8451, Torá significa derecho. Eso significa Torá, andar derecho. Por ejemplo, cuando en el libro de Josué, capítulo 1, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? Anda derecho. Y de hecho esos versículos dicen, medita en la Torá de Moisés de día, de noche, por el camino, al levantarte, al acostarte, etcétera. No te desvíes a diestra, siniestra. Es decir, anda derecho y medita en la Torá, medita en la instrucción. O por ejemplo, eh, cuando los salmos también dice, lámpara es a mis pies, tu Torá, tu enseñanza, y lumbrera mi camino. ¿Para qué? Para que andes derecho. Entonces, cuando tú andas en la enseñanza, andas derecho, andas conforme al Eterno. Pero la palabra Torá, ¿verdad? Etimológicamente, proviene de una raíz, ¿verdad? Son palabras que provienen de otra a su vez. Y esta es la concordancia 3384, que es la palabra yará. Y yará significa asaetear, fluir como agua, ¿verdad? La Torá siempre ha sido comparada al agua, porque fluye. Ya vimos la enseñanza de Lorena el otro día, Yeshua, el agua viva de la cual tenemos que tomar. Torá también se entiende como, la palabra yará, perdón, se entiende como lanzar una flecha, como dar en el blanco. ¿Por qué? Porque andas en la instrucción, andas de manera asertiva, no andas, ¿verdad?, a oscuras, sino que andas en luz y por lo tanto puedes dar en el blanco, apuntar, destacar, enseñar. Entonces, en síntesis, lo podemos entender como instruir, enseñar o preceptuar con vistas a una acción. Es decir, esto es muy importante porque muchas veces hay gente, hermanos, que enseña la Torá de tal manera. No, es que la Torá dice que tienes que guardar el Shabbat. Entonces, guarda el Shabbat. Y si no, eres un pecador y te vas a condenar y un montón de cosas. Pero, ¿de qué manera esa persona va a poder guardar el Shabbat si ni siquiera ha entendido qué es lo que es el Shabbat? Si ni siquiera ha entendido cuál es la importancia del Shabbat. Si ni siquiera ha entendido que el Shabbat es una señal entre Elohim y su pueblo, y esta persona ni siquiera se siente parte del pueblo de Elohim. Entonces, lógicamente, no va a tener el deseo de guardar Shabbat, porque no lo ve como algo que le pertenece, no lo ve como algo que es parte de su identidad. Entonces, es allí donde nosotros, que muchas veces enseñamos, ya sea a antiguos hermanos cristianos, a familiares, etcétera, tenemos que aprender cómo poder enseñarles, porque no todos tenemos ese corazón tan predispuesto a la obediencia. Es decir, nosotros, quizás muchos de nosotros, cuando descubrimos esta verdad tan grande, solamente queríamos ponerla por obras. Pero hay personas que no, que tienen un corazón quizás más duro, que se cuestionan más las cosas, y eso también es lícito. Entonces, ¿de qué manera tenemos que expresar este conocimiento? Enseñarle, ¿qué es el Shabbat? ¿Para qué es el Shabbat? ¿Cuáles son los beneficios del Shabbat? ¿Por qué el Eterno pensó en un Shabbat para el hombre, verdad? Y de esta manera, hermanos, yo les aseguro, la gente va a desear guardar el Shabbat, va a querer ser parte de esto, porque lo va a ver como algo tan solemne, lo va a ver como algo tan especial, que va a decir, ah, yo también quiero ser parte de ese pueblo, yo también quiero ser parte de ellos. Entonces, eso es importante, preceptuar con vistas a una acción. Es decir, primero aprendo y luego pongo por obras. Ahora, con respecto a guardar Torah, ¿cuántos de nosotros siempre decimos, yo guardo la Torah, ¿verdad? Cuando, no sé, pedimos un permiso en el trabajo para una fiesta, por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Sabe qué, jefe? Yo necesito un permiso porque yo guardo la Torah y hay una fiesta bíblica y yo soy guardador de la Torah, y muchas veces lo definimos así. Yo guardo Torah, ¿verdad? Yo guardo Torah, yo guardo esa enseñanza, yo guardo esa instrucción, etcétera. Tenemos que entender la profundidad de lo que significa guardar. ¿Ok? El Salmo 121, versículo 4, dice lo siguiente. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Este es un salmo maravilloso, amados. Tremendamente maravilloso. Pero usted fíjese en esa palabra. ¿Quién no se dormirá ni se adormecerá? Adonai,
¿Por qué? Porque Él guarda a Israel. La palabra guarda allí, ¿verdad? Viene del hebreo shamar, que significa cercar alrededor como con espinos. Guardar, proteger, cuidar. Entonces, esto es algo que nosotros también tenemos que ir comprendiendo, amados, porque Yeshua en todo nos ha graficado cómo nosotros debemos andar. Por ejemplo, a Yeshua, ¿dónde se le acercó con espinos? Se le acercó con espinos alrededor de su frente. ¿Qué nos representa la frente? Nos representa nuestro corazón, que en hebreo es levav, o abreviado se pronuncia lev, ¿verdad? Y eso es igual a la voluntad. O sea, cuando tú dices, no, yo le amo con mi corazón, no, tu corazón, ese es tu corazón físico, el que bombea sangre. Pero tu corazón, donde tiene que estar la voluntad de Adonai, esa es tu mente. Esa es tu mente, y allí tiene que estar el querer hacer la voluntad del Eterno. Que la voluntad del Eterno va más allá de solamente guardar sus mandamientos. Recordemos que hay como 4 pasos previos antes de guardar los mandamientos. Entonces, amados, asimismo nosotros tenemos que guardar su Torah, su enseñanza. Tenemos que guardarla como con espinos a nuestro alrededor. Que si algo nos quiere quitar la enseñanza de Adonai de aquí, que se pinche primero, que se pinche con los espinos, que no tenga fácil acceso a querer removernos de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, el colocar por obra la Torah. Por eso el mandamiento más importante dice, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu mente. ¿Y cómo tiene que ser tu mente? Guardando los mandamientos, guardando la Torah. ¿Y qué significa guardar la Torah? Proteger, guardar, cuidar y cercar como con espinos alrededor. Entonces, imagínense, Yeshua hasta en eso nos dio enseñanza. Mira, entonces, esto se debe comprender de la siguiente manera. Elohim guarda a Israel, ¿y qué debe hacer Israel? Debe guardar la Torah. Devarim, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Adonai tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces, ahí está nuevamente la misma palabra que es llamar. Por eso decimos Adonai guarda a Israel, y Adonai cuando guarda a Israel no se adormece ni se duerme. Entonces usted tampoco, no se duerma y no se adormezca guardando los mandamientos, no se entibie, no se enfríe, sino que avive el gozo de su corazón como Pablo le escribía a los de Tesalónica. Entonces, amados, de esa manera podemos comprender el guardar Torah, para que cuando nosotros digamos, yo soy guardador de la Torah, yo soy observante de la Torah, yo guardo Torah, sepamos realmente qué es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo de 2 al 3, dice así, y esto conocemos, que amamos a los hijos de Elohim, cuando amemos a Elohim y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su Torah, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, cuando Juan está diciendo que guardemos, él tiene todo este contexto en mente, que es el contexto que un judío de aquella época podría comprender, que podría entender. Que guardar no tan solo significa de palabras hacerlo, sino que llevarlo a la consumación de tus actos. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿para qué guardan la Torah? ¿Verdad? ¿Cuánta gente se han encontrado así? A mí me han pasado de ambos lados. Hay gente que le llama la atención y quiere conocer más. Gente que es como que lo mira como cualquier cosa. Entonces, cuando te pregunten, ¿para qué guardas la Torah? Aquí te van algunos tips. ¿Para qué guardas la enseñanza del Creador? Primero, para conocerlo. Para conocer a mi Salvador. Mire, esto no está en orden, por si acaso. Al final vamos a hacer una síntesis en orden, sino que estos son tips. ¿Para qué yo guardo la Torah? Primero, para conocer a mi Salvador. Juan 5:39. Escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas tienes vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la Torah, que es la enseñanza, que es la Escritura, estamos conociendo a nuestro Salvador porque estas Escrituras dan testimonio de Él. Te dirá, pero si Yeshua, ¿verdad? No aparece en todo el Antiguo Testamento, pero gran sorpresa, vamos. Ya nos vamos a dar cuenta que desde mañana, cada Shabbat, en cada parte de la Torah, en cada parte de Bereshit, de Shemot, Ikra, Levítico,
¿verdad? En Números, en Deuteronomio, cada libro nos vamos a encontrar a Yeshua. Cada Shabbat nos vamos a encontrar a Yeshua allí. Pero si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, ahí bajamos un par de versículos más, y eso es lo que dice Yeshua, que Moisés escribió acerca de él. Entonces, esa ayuda te pregunta, pero yo en la Torah no veo a Yeshua. En ningún momento se pronuncia Yeshua. Bueno, ahí está implícito. En cada parte, en cada porción vamos a ver a Yeshua. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Este es muy conocido por todos ustedes. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, que hemos conocido a Yeshua. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Para qué más guardamos la Torá? Para amar a nuestro Salvador. Mira lo que dice Juan 14:15 a través de las palabras de Yeshua. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Mira lo que dice Juan, 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. También guardamos la Torá para temer a nuestro Salvador, ¿verdad? Mira lo que dice Devarim, Deuteronomio 6:24. Y Adonai nos ordenó poner por obra todos estos estatutos temiendo a Adonai nuestro Elohim. Y mire qué maravilloso. ¿Para qué guardar los mandamientos? Para que nos fuera bien y nos conserváramos vivos como veis en este día. Entonces, qué maravilloso es el Eterno. Él se preocupa de nosotros. Mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Bueno, ahí está, dándote su Torah. ¿Para qué? Para que vivas, para que te vaya bien. El problema es que el ser humano no quiere tomar la Torah. El ser humano no quiere vivir la instrucción. Lo ve como algo gravoso. Cuando el Eterno ahí está, para que te vaya bien. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido? Entonces, muchos prefieren creerle al pseudo pastor que te diga, trae $1000 y pacta en este día, en vez de creer a la palabra que está allí, que te dice, guarda los preceptos, guarda los mandamientos y te irá bien. ¿Para qué más guardamos la Torá? Para vivir, amados. Mira lo que dice en Mateo 19:17. Dice, entonces él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Wow. Ahora, Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y quiero que este pasaje de las Escrituras lo atesore bien en su corazón. Quizás los novitos no lo van a comprender muy bien, amados, pero van a ver que al final de 54 porciones de la Torá lo van a comprender muchísimo más. Porque miren, muchas veces decimos, sí, guardar Torá es guardar los mandamientos. Va más allá de eso. Hace poco lo ministrábamos, creo que fue durante la ceremonia de Yom Kippur, ministramos este versículo y decíamos que guardar los mandamientos dentro de la Torá está en una quinta posición. Primero hay 4 pasos previos, pero a su vez todos van de la mano. Por ejemplo, el fruto del Ruach es uno solo, pero tiene como 7 subdivisiones. Miren lo que dice. Ahora Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Adonai y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Entonces, recapitulemos. Temer. ¿Para qué guardas la Torá? Para temer a Adonai, para andar en sus caminos, que significa conocerlo. ¿Cómo conoces a Adonai? Andando en sus caminos. Para que lo ames, para que lo sirvas y finalmente para que guardes sus mandamientos. ¿Y todo esto para qué lo que es? Para provecho tuyo. Es decir, Adonai no gana ni pierde si tú guardas o no guardas la Torá. Aquel que gana de todas formas eres tú. A ti te irá bien. Adonai seguirá siendo Adonai contigo o sin ti. Él está por sobre todas las cosas. Pero ¿quiénes ganamos? Nosotros ganamos en poder seguir sus mandamientos. Entonces, imagínense, hermanos, que muchas veces, a día de hoy, vemos diferentes pastores de iglesias cristianas que salen en contra de guardar los mandamientos. Vemos gente haciendo videos en YouTube, gente haciendo videos en diferentes plataformas, páginas dedicadas a refutar que hoy día no hay que guardar los mandamientos, que eso es volver a la esclavitud, etcétera.
Pero yo creo que usted piense lo siguiente. Ese es un tremendo acto de soberbia. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice de que ardiente viene el día de Adonai como un horno, y todos los soberbios serán estopa bajo sus pies. Es decir, quedarán quemados, no quedarán ni raíz ni ramas. Eso es lo que dice eh, ese versículo. ¿Y quién puede ser soberbio? Los soberbios lo podemos entender en dos direcciones, amados. Déjeme y se lo explico. La primera es aquel que no quiere recibir a Yeshua para que sea su Salvador. La segunda, muchos han recibido a Jesús, ¿verdad? Quieren seguir a Jesús, lo reconocen como su Salvador, no han conocido verdaderamente a Yeshua. Es ahí cuando dicen, no, yo no necesito los mandamientos. Yo no necesito los mandamientos porque eso está abolido, eso es para los judíos, eso es parte del pasado, hoy día la gracia, etc. Muchas cosas a base de la ignorancia. Y como dije al principio, también por la ignorancia somos destruidos. Entonces, amados, ahí tenemos dos clases de soberbios. Aquel que no quiere recibir salvación, que no quiere, que dice, no, yo no necesito a Yeshua, no necesito la salvación, ese es soberbio, lo rechaza. Y aquel que es soberbio por rechazar la instrucción. Es decir, al creador del universo le estás diciendo, tu ley ya no sirve, tu ley ya no funciona, tu ley ya es del pasado, tu ley es esclavitud, tus mandamientos son anticuados, ¿verdad? Es decir, imagínense, al creador del universo le está diciendo, al mismo que creó el cerdo le está diciendo, no, hoy día sí se puede comer cerdo. Antes no era saludable, hoy día sí es saludable. Imagínense. Entonces, esa es un acto de soberbia contra el creador del universo, cuando Él nos ha dado mandamientos. Es faltar a sus atributos. Uno de sus atributos es que Él es inmutable. Es decir, Él no cambia. Muchas veces citamos y decimos, no, es que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ah, pero cuando Él dice que estos son mandamientos perpetuos, allí se mintió, porque ahora ya no son perpetuos. Ah, pero cuando decimos que el día de la Torá no sigue vigente, ahí sí se arrepintió de los mandamientos. Entonces, no, amados, la Torá es eterna. Los preceptos son eternos. Imagínense, dentro de los sabios del judaísmo, establecen que incluso la Torá estaba antes de la creación del ser humano. La Torá fue el diseño arquitectónico de la creación y luego Adonai lo creó. Entonces, cuando decimos qué es la Torá, decimos Yeshua es la Torá encarnada. ¿Y qué dice el libro de Juan? En el principio era la Torá, en el principio era la palabra, la dabar, el logos, el verbo, que es Yeshua. Entonces, amados, tenemos que ser sabios, porque hoy día, imagínense, solamente un soberbio. Dentro de las iglesias cristianas que vemos hechicería, vemos brujería, vemos fornicación entre los jóvenes, vemos adulterio entre los adultos, vemos chismes, mentiras, vemos lascivia y un montón de cosas, y aún así dicen, la Torá es parte del pasado. La Torá no se necesita a día de hoy. La Torá es esclavitud. ¿Y eso qué es lo que es? Es un acto de soberbia, porque te están dando allí, digamos, el salvavidas te lo están lanzando y tú dices, no, yo nadando me salvo solo. Y eso es rebeldía, eso es soberbia delante del Creador. Entonces, amados, la Torá es lo que Adonai nos ha dado para que vivamos y para que vivamos bien. Entonces, vamos a meternos ahora un poquito más a lo que es un tema de autoría de la Torá. Y quiero que coloquen mucha atención en esto porque es algo que últimamente por las ciencias bíblicas se cuestiona mucho, Muchos ya prefieren ir a, a llenarse el oído de muchas cosas, ¿verdad? La comezón de oído poco más. Estaba profetizado que en estos tiempos habrían falsos profetas, falsos maestros, que arrastrarían a muchos que tienen comezón de oír, ¿verdad? Y finalmente es lo que ha sucedido. Vamos a entender quién es el autor de la Torá. Sabemos que la Torá viene del Padre, lógicamente. Solamente Él podría decir tanto esplendor dentro de la Torá. Pero también el Eterno se valió de un escriba. ¿Quién sería este escriba? Este escriba sería nada más y nada menos que Moshe, ¿verdad? Moshe. El mismo Yeshua es quien lo confirma. Es Moshe. Mira lo que dice Juan 5, 46 al 47. Pero si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, a los escritos de Moshe, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces,
Si usted no cree que Moshe escribió la Torá, usted no puede creer en Yeshua. Esto es demasiado explícito, amados. La Torá también muestra a Moshe como el autor. Miren lo que dice acá. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Es decir, tal cual como se lo ordenaron a Moshe, así lo hizo el pueblo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un momento muy, el momento más trascendental de la Torá lo podemos ver en el monte Sinaí cuando Adonai hace pacto con su pueblo. ¿Y qué dice? Moshe sacó a todo el pueblo y lo reunió a los pies de la montaña. Si Moshe no existiera, si Moshe no hubiera escrito la Torá, entonces nada de ese relato tendría sentido. Sería una fábula, sería una mentira y por lo tanto hoy día no se tendría por qué guardar mandamientos, porque no podemos establecer una fe de una fábula, de una ficción. Entonces, es allí donde tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Me voy por las ciencias bíblicas creyendo lo que me quieran decir? O finalmente pongo por obra los mandamientos. Y creo en lo cual Yeshua y sus discípulos, que estuvieron dispuestos a morir por él, y eso históricamente está registrado, amados, así lo creían y así lo vivían. Entonces, Deuteronomio 1.9, ¿qué dice? En aquel tiempo os hablé diciendo, no podré sostenerlos yo solo. Ahí quién está hablando, Moshe. Moshe le está hablando al pueblo. Entonces, amados, tenemos que ser claros, porque de esto no puede haber duda en nuestros corazones. La evidencia bíblica de que Moshe es el autor de la Torá es abismante, conforme a que Moshe es el autor de la Torá. Debes considerar que todo autor, todos los autores de la Biblia, de los demás libros, no tan solo creían esto, no tan solo creían que Moshe era el autor de la Torá, sino que estaban tan seguros que así también lo escribían ellos. Negarlo incluso te llevaría a poner en duda la palabra del mismo Yeshua, que es nuestro Salvador. Entonces imagínense, Yeshua dijo, antes de Abraham, yo soy. Antes de Abraham, yo estuve. Entonces, si Abraham fue antes que Moshe, ¿cuánto más entonces Yeshua cuando nos dice, él escribió esto? ¿Por qué tendríamos que colocarlo en dudas? Entonces, el registro histórico de las Sagradas Escrituras siempre apunta a Moshe como el escritor de la Torá. Desde sus contemporáneos, como lo fue Josué, ¿verdad? El libro de Josué también apunta a que Moshe lo escribió. Así parte el libro de Josué. Y guarda los mandamientos que ordené a mi siervo Moshe. Entonces, el mismo libro de Josué, que era contemporáneo a Moisés, es decir, se conocieron, convivieron, todo el desierto, salieron juntos de Egipto, el mismo confirma de que Moisés fue quien escribió la Torá. Hasta los creyentes del primer siglo, es decir, los del tiempo de Yeshua, ellos también creían que Moshe lo había escrito. Entonces, las fuentes más cercanas a los hechos, las fuentes más cercanas a Moshe, así lo creían. Y hoy día, casi 2000 años después, lo vieron a cuestionar. Cuando los de 2000 años atrás, cuando los de 4000 años atrás, así ya lo creían. Entonces, mire, aquí usted puede tomar su captura de pantalla, luego el video también se va a subir. Ahí están muchísimos versículos de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, del Tanaj, donde se ve el autor de la Torá. Ahí vemos libros históricos, como lo es Josué, como lo es Reyes, como lo es Crónicas, que son libros que su índole es más de registrar la historia del pueblo de Israel. Vemos fuentes más cercanas, como lo son el libro de Esdras, que es posterior al cautiverio babilónico, Nehemías también, vemos a Malaquías también, ese es el penúltimo, creo que es el penúltimo versículo de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Malaquías 4:4, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo que ordené ordenanzas en Horeb. Eso dice allí en el último capítulo del Tanaj, del Antiguo Testamento. Entonces, amados, entendamos esto. Moshe es el autor de la Torá. En un contexto más histórico, la primera traducción de los 5 libros de Moshe fue al griego. ¿Okay? Primero fue en hebreo, luego se tradujo al griego. También hay otras traducciones como los Targumim, ¿verdad? Que son una versión aramea, que era el lenguaje coloquial, pero se seguían utilizando las mismas letras hebreas. Entonces, una transformación más allá hacia otra cultura helénica, como lo era la cultura griega,
fue esto, que lo conocemos como la Septuaginta. Dice allí, en el siglo III, antes de la era común, ustedes también lo han conocido como antes de Cristo, eh, bajo el mando de Ptolomeo II, que era un emperador, ¿verdad?, quien obligó a 72 rabinos a realizar dicha traducción. Esta se conoció como la Septuaginta, que viene a significar 70, ya que eran 72 sabios judíos los que hicieron esta traducción. Entonces, ese fue el primer registro de la Torá de Moshe, traducida hacia otro idioma. Desde allí también vemos que del griego pasó al latín, del latín ya se derivó a otras lenguas como el español, el castellano, ¿verdad? Hasta lo que tenemos hacia hoy, hacia nuestros días. De esto también, amados, tenemos una serie de 4 videos donde hablamos un poco más a profundidad, que lo hicimos hace como 2 meses atrás nada más. Así que también lo pueden buscar, está en nuestro canal de YouTube. Creo que se llama Discipulado número 1. Son 4 videos donde abarcamos acerca de contexto, Torá, Tanaj, y luego también hablamos del Brit Hadashah en contexto. Entonces, ahora a lo que vamos. Con toda esta introducción, amados, tenemos que entender qué es lo que nosotros vamos a hacer semana tras semana, qué es la Parashá. Los 5 libros de Moshe son divididos en 54 porciones o secciones, y esto se llama Parashá HaShavua, que significa la porción semanal, ¿verdad? Shavua, cuando terminamos Shabbat, ¿qué decimos? Shavua Tov. ¿Qué significa esto? Buena semana, ¿verdad? Entonces, Parashá, la porción HaShavua de la semana. Entonces, ahí podemos entender esto. Significando porción semanal, y cada Shabbat se lleva a cabo el estudio detenido de cada una de estas. En algunas ocasiones se leen 2 porciones juntas. Eso pasa como 2 a 3 veces en el año, en el cual decimos, esta semana vamos a leer 2 porciones de la Torá, y de esa manera lo hacemos, porque hay que acomodar algunos Shabbat en vista a las fiestas. Entonces, este es un formato de estudio implementado por el pueblo judío. Es decir, no es un mandamiento estudiar la Torá de esta manera. Tú la puedes estudiar como quieras, puedes leer de más, de menos capítulos. El tema está en que leas y te nutras de la Torá, pero esta es una fórmula que ha funcionado por muchísimos años. Entonces, este es un estudio, este es un formato de estudio implementado por el pueblo judío, que ha resultado de gran ayuda para la posteridad. También se le añade una porción de los profetas llamada Haftará, ¿verdad? ¿Qué significa Haftará? El Haftará es separación, despedida o salida, que esto es nada más y nada menos que otra porción de los profetas. Y nosotros que somos creyentes en Yeshua, ¿verdad?, añadimos un escrito del Brit Hadashah que se conoce como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, y de esta manera nutrimos las raíces, ¿verdad?, que es la Torá, el tronco, que son la Torá, perdón, los escritos, los profetas, y las hojas de nuestra fe, que sería el Brit Hadashah, cada Shabbat. Entonces, de esa manera lo hacemos. Estudiamos Torá, estudiamos profetas, estudiamos Brit Hadashah, y de esa manera nos vamos nutriendo completamente. Entonces, vamos a entender qué significa cada uno de los 5 libros. Ya habíamos hablado que al final del siglo anterior ya no utilizábamos mucho los tecnicismos hebreos porque habían hermanitos nuevos que habían llegado. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos un paso hacia atrás, ya no decíamos Bereshit, decíamos Génesis, y así con muchos tecnicismos para que lo pudieran ir comprendiendo más. Pero es muy importante darle el valor a los nombres en hebreo, amados. Es muy importante, porque no es, por ejemplo, como en nuestra sociedad occidental. Ah, me gustó tal nombre y le pongo ese nombre a mi hijo, y ya está, porque me gustó, ¿verdad? O porque así se llamaba mi papá, así se llamaba mi mamá, mi abuelita que murió. Eso es a lo que estábamos acostumbrados. Pero es importante que nosotros podamos purificar nuestros labios, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tienen que hacer, amados, sobre todo los nuevitos, es apuntar, ¿verdad? ¿Qué significa cada libro? Porque ya no es Génesis, sino que es Bereshit. Y nosotros podemos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pronunciar esto en hebreo? Pero pronunciarlo en griego no nos hacemos ningún problema, porque, por ejemplo, Deuteronomio, Éxodo, Génesis son palabras que derivan del griego. Entonces dicen, ¿pero por qué ya no puedo decir Jesús? Jesús también deriva del griego, ¿verdad? Entonces, no nos cuestionábamos por qué teníamos que pronunciar cosas en griego y ahora tenemos que pronunciarlas en hebreo.
O por ejemplo, la gente dice, no, no quiero hablar en hebreo, no quiero decir cosas en hebreo. Ustedes son locos que hablan en hebrañol, ¿verdad? Yo me encuentro con muchos comentarios de eso en Facebook. A mí me da mucha risa, la verdad. De primero igual me daba un poco de rabia, pero ya luego me daba mucha risa, porque yo recordaba que cuando estaban en la iglesia cristiana dicen, aleluya, ¿verdad? Dicen aleluya. Y eso es hebreo por toda parte, que es Jalel ya, ¿verdad? Exalten allá, aleluya. Y lo decían sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el tema ahora con purificar nuestros labios? Entonces, vamos a partir por qué significa Bereshit. Bereshit es el primer libro de la Torá, de Moshe. Significa en el principio, y es como inicia el relato. Lo conocimos como el libro de Génesis. Es decir, usted los libros en hebreo va a ver que se llaman por cómo inician, al igual que las parashá. Por ejemplo, hay parashá que dicen, una se llama Aharei Mot. ¿Qué significa Aharei Mot? Después de la muerte. ¿Y cómo inicia la parashá? Después de la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, ¿cómo se llama? Aharei Mot. Asimismo con esta, que es Bereshit. Entonces, así empieza el libro. Bereshit, verá Elohim, ¿verdad? En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, Bereshit. De esa manera inicia el libro, de esa manera se llama. Al igual que el libro de Shemot, se llaman nombres. ¿Por qué? Porque estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, es por eso, amados. Luego dice, ¿de qué trata el libro de Bereshit? Trata acerca del origen del mundo, su historia hasta los patriarcas del pueblo de Israel, incluyendo sus vidas y su desarrollo espiritual. ¿Por qué es trascendental estudiar este libro? Es trascendental dado que allí alberga la promesa dada a Abraham. Por favor, pongan atención en esto. Este libro alberga la promesa que es base de nuestra fe. Y esta promesa es nada más y nada menos que el evangelio de salvación a través de Yeshua. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo me está hablando del evangelio de salvación? El hermano Javi, ¿cómo me está hablando del evangelio de salvación si estamos hablando recién de Génesis? Todavía Yeshua no había venido, pero ahí está. Mira lo que dice el libro de Gálatas. Dice, y la escritura, previendo que por la fe Elohim declara justo a los gentiles, a las naciones, que lo significa gentiles, proclamó de antemano las buenas noticias, el evangelio de salvación, a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué le dice Elohim a Abraham? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones, es decir, en tu descendencia. Si usted ve la genealogía de Yeshua en los evangelios, es una genealogía que llega desde Abraham hacia Yeshua. Y de esta manera, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que esa simiente de Abraham, que sería Yeshua, seríamos todos benditos en él, porque todos por medio de la fe en Yeshua podríamos ser hijos de Abraham. Entonces, los temas centrales del libro de Bereshit, que vaya que son bastantes, recordemos que son 50 capítulos, es el libro más extenso de la Torá, tiene, por ejemplo, el propósito de la creación, ¿cuál es la creación? ¿Por qué la creación está dentro del libro de la Torá? El del libro que se supone que son de instrucciones para el pueblo de Israel. ¿Qué hace ahí la creación? Eso lo vamos a estudiar mañana. También está el jardín del Edén, el diluvio de Noah, el pacto abrámico, la promesa a Isaac, ¿verdad? La rivalidad entre Esaú y Jacob, y también tenemos la historia de José. De esta manera, amados, vemos cuáles son los temas principales del libro de Bereshit. Luego tenemos el libro de Shemot. Shemot es el segundo libro de la Torá de Moshe, significa nombres, ¿verdad? Es una palabra en plural. La palabra Shem en hebreo significa nombre, ¿verdad? Cuando decimos Beshem Yeshua HaMashiach, al terminar una oración, que en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, Shem es nombre. Una palabra en plural en hebreo termina en not o en in, dependiendo de la gramática. Entonces, cuando decimos Shemot es porque es nombres. Shem, nombre, Shemot, nombres. Cuando decimos Shabbat, es un Shabbat. Shabbatot son varios Shabbat. Entonces, es más o menos así. Pero este libro también lo conocimos bajo el nombre de Éxodo, que si mal no recuerdo, significa salida o huida. ¿Qué relata este libro? Relata la esclavitud hebrea, la elección de Moshe como líder de Israel, ¿verdad? Por parte de Adonai, la liberación del yugo egipcio y por último, los trascendentales primeros meses en el desierto.
Su importancia radica en que allí encontramos el pacto establecido entre Elohim y su pueblo, sellado con las 10 Devarim, las 10 palabras. Lo hemos conocido como los 10 mandamientos, pero en realidad ese es un nombre equivocado. La verdad son 10 afirmaciones, 10 Devarim. Si ustedes se dan cuenta, amados, tan solo la primera, ¿verdad? La primera no es un mandamiento, la primera es una afirmación. ¿Qué dice la primera? Dice, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Y eso es una afirmación, no es un mandamiento, no es una misbah. Entonces, es necesario que vayamos muchas veces conceptualizando algunas cosas y de eso lo podamos aprender de mejor manera. Entonces, esa es la importancia que radica allí. Encontramos el pacto establecido entre Adonai y Elohim y su pueblo sellado con las 10 de Devarim en las 2 tablas de piedra. Mira lo que dice el libro de Shemot 19, del 5 al 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces, ahí encontramos el pacto. ¿Qué temas nos vamos a encontrar dentro del libro de Shemot, de Éxodo, verdad? Moshe como profeta y líder, las 10 maravillas y señales. Esto es otra cosa más que tenemos que educar, los amados. Lo hemos conocido como las 10 plagas de Egipto. Y no son 10 plagas, ni siquiera eran de Egipto. Son 10 maravillas y señales que envió Elohim, no que las envió a Egipto. Entonces, eso también es algo que tenemos que ir aprendiendo. La liberación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ahí vemos cómo se instituye el Pesaj, las 10 de Devarim, que es el pacto que el Eterno establece con Israel, el becerro de oro, el Mishkan, etc. Son como los temas principales que vamos a estudiar en el libro de Shemot. Luego continuamos con el libro de Vaikra. Vaikra es el tercer libro de la Torá de Moshe y significa y llamó, ¿verdad? Y llamó, así significa este libro. Lo conocimos bajo el nombre de Levítico. Sin embargo, esa visión nos quita la riqueza que Elohim quiere extender a todo el pueblo más allá de solo la tribu de Leví. Nos inicia narrando los sacrificios desde 2 visiones. La presentación del pueblo, es decir, cómo el pueblo tenía que presentar los sacrificios y cómo los tenían que ministrar los sacerdotes. Las responsabilidades y deberes de los levitas, además de leyes muy importantes de santidad, como lo son la alimentación kosher, ¿verdad?, que son animales inmundos y animales limpios, y la purificación de los estados de inmundicia ritual. Por último, los tiempos establecidos por Adonai. Es decir, ahí encontraremos las fiestas solemnes. Su importancia radica en el reiterativo llamado a la santidad. Vaikra 12:2. Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Los temas que vamos a encontrar son los korbanot, que significa ofrenda, y lo mismo, korban es ofrenda. Termina en not porque es plural, ofrendas. Santidad y amor al prójimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han dicho, no, hoy día son 2 mandamientos? Ama a Elohim con todo tu corazón, llama a tu prójimo como a ti mismo. Y ni siquiera han leído Levítico para saber cómo se debe amar al prójimo. Entonces, ahí vemos esa soberbia, más. Y también las fiestas solemnes. Tenemos el cuarto libro que se llama Bamidbar, ¿verdad? Bamidbar, que es el cuarto libro de la Torá de Moshe, y su nombre significa en el desierto, literalmente. Comienza narrando la instancia del pueblo de Israel en el desierto. Lo conocimos como el libro de Números, ¿verdad?, porque hace alusión a los censos que se hicieron allí en el desierto, 2 censos, uno al inicio, con toda la generación perversa que salió de Egipto, y al final con la generación nueva. Pero el término más apropiado es en el desierto, porque no tan solo este libro nos hablará de números, sino que de muchas otras cosas importantes. Dice, inicia con el censo de la población hebrea en el desierto, relatando la travesía de 40 años en este, el desechar una generación por la rebeldía y facultar a otra por la gracia. ¿Cómo sabemos que por la gracia
una generación entera pudo entrar a la tierra prometida, porque recordemos que antes de entrar, Moshe les dice, ustedes no entrarán por sus propios méritos, sino que porque Adonai así será placido. Ustedes no eran ni el mejor pueblo, ni el más numeroso, sino que de lo desechado de la tierra, Adonai se fijó en ellos y les permitió el poder entrar. Entonces, su importancia trasciende por la continua misericordia de Adonai a su pueblo duro de cerviz, recordando el pacto hecho con los patriarcas. Miren lo que vamos a encontrar en el siguiente versículo, amados. Números 16, 20 al 22. Dice, y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, separaos de medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim del espíritu de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojarás con toda la congregación? Entonces ahí vemos la clemencia, cómo Elohim muchas veces hizo misericordia de este pueblo. Los temas que vamos a encontrar en este libro, ¿verdad? En este sefer, este rollo, en este libro, son el censo, pecado de los espías, ¿verdad? La rebelión de Coré, protección de Adonai ante las naciones. Ahí vemos, por ejemplo, al profeta Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel, que le habían pagado para eso, etc. Entonces, son temas muy profundos de gran enseñanza. Y también encontramos, por último, el libro de Devarim, que es el quinto libro de la Torá de Moshe, y significa palabras. También lo conocimos como Deuteronomio, un nombre poco asertivo, dado que del griego se traduce como segunda ley, no es una segunda ley, es una repetición de esta, entonces por eso es muy poco asertivo. Este es una repetición de muchos conceptos ya enseñados en libros anteriores. Según los sabios, cubre 36 días de la vida de Moshe, sus últimos 36 días, y termina relatando su muerte, con un cúmulo de discursos por el hombre más respetado del pueblo, exhortando a la obediencia y fidelidad hacia Adonai. La importancia se reafirma al final del libro con la elección de la obediencia y vida o la desobediencia y la muerte. Mira lo que dice Devarim 30 del 15 al 16. He aquí hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Adonai tu Elohim, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques para que Adonai tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras a poseerlo. Entonces ahí vemos, la elección la tiene uno. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces obedece, si no, te irá mal. El fin de la obediencia es que amemos a Elohim y la consecuencia de esto es que vivamos en bendición. Y los temas que encontramos en este libro, ¿verdad? Son las victorias recientes. Moshe parte retratando cómo vencieron a Og, cómo vencieron a Sejón, ¿verdad? Y también hace un llamado a la Teshuvá, a volverse hacia Elohim, a no apartarse de él, al arrepentimiento genuino, exhortaciones a la obediencia, consecuencias de la desobediencia y la transferencia del liderazgo. Es decir, cómo el liderazgo termina pasando de Moshe hacia Yehoshua, que es Josué, ¿verdad? Así que ese es el panorama de lo que vamos a estudiar, amados. Esto se queda muy corto, porque cada parashá es tan profunda, amados. Hay tanto de lo que hablamos, hay tanto de lo que aprendemos. Muchas veces nos detenemos minutos y minutos en un versículo, en una palabra, porque Adonai nos quiere dar gran sabiduría. Entonces, la Torá, amados, en síntesis lo comprendemos como, en el principio, llamó por nombres y dio palabras en el desierto. Por eso les decía que es necesario que purifiquemos nuestros labios, que podamos entender qué significa cada libro. Si nosotros le damos un orden, ¿verdad?, a cada libro de la Torá de Moshe, lo entendemos así. En el principio, llamó por nombres y dio palabras en el desierto. Así ha sido con nosotros. Él nos ha llamado en el desierto, nos ha dado un nombre, y ese nombre es Israel. La Torá la debemos comprender como un libro de leyes, histórico, nacional y de sabiduría codificado.
Es decir, la Torá tiene muchísimos aspectos. Mire lo que encontramos aquí. Encontramos lo que conocemos como los 613 mitzvot, los 613 mandamientos. De esto mucho se habla dentro del cristianismo, ¿verdad? ¿Quién le definió como 613 mitzvot? Fue un rabino los enumeró, un rabino judío, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa, amados? Que a día de hoy hay muchos mandamientos que sí se pueden cumplir, otros que no, por ausencia de templo, por ausencia de sacerdocio levítico, etcétera. Pero esto no es excusa para no estudiarlos y colocarlos por obra. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice que si tú tienes una especie de terraza, tienes que colocarle una cerca, porque si alguien va y se cae de allí, es negligencia tuya porque tú no pusiste una cerca alrededor de esa terraza. Entonces, ¿cómo eso va a ser malo? ¿Cómo eso va a estar abolido? Si es algo para que nos protejamos. Entonces, si usted no tiene terraza, lógicamente el mandamiento no aplica para usted porque no tiene terraza. Entonces, ni modo que haga una cerca sin tener terraza. Así que también encontramos en este libro cronologías de eventos en los primeros 2500 años. Es decir, da leyes, pero también es un libro que intenta aportar historias. Muchas veces la Torá hace un tremendo esfuerzo en registrar con precisión nombre, lugar y evento, muchos acontecimientos, amados. Entonces, también es un libro de valor histórico, el valor nacional, es decir, te da una identidad nacional el libro de la Torá. Lo vemos en que la Torá omite algunos detalles. Por ejemplo, omite 75 años de la vida de Abraham. La Torá ya nos presenta a Abraham siendo un anciano y llamado por el Eterno. ¿Y eso por qué? Porque la Torá no está centrada en darte mayores detalles con respecto a eso, sino que te da un valor histórico. El texto desea proveer una identidad, es decir, que tú sientas que eres parte de Israel y que tienes que guardar los mandamientos y que es algo que te pertenece. La Torá, a su vez, es una fuente inagotable de sabiduría. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amados? Que leemos y leemos un versículo y decimos, ahí estaba, y yo no lo había visto así antes, no lo había visto de esta manera, o no me detuve en esta palabra, no me detuve en esta frase, en este versículo, y le da un sentido totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, la Torá es una fuente inagotable de sabiduría, conocida también como Torá Haim. ¿Qué significa la Torá Haim? Significa instrucciones de vida. A través de ella encontramos cómo mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? Que hablábamos desde el principio, relaciones de matrimonios, de padre e hijo, relaciones familiares, cómo alcanzar la paz mental y relacionarnos con el mundo en general. Finalmente, tiene enseñanzas ocultas o codificadas a través de las cuales denota un sello de autoridad. Es decir, en este tiempo en el cual muchas veces la Torá está siendo cuestionada, ¿verdad? Está siendo cuestionada como algo que no es inspirado, etc. Vaya a saber qué otra cosa. La Torá registra sellos de autoridad por sí sola. Vamos a hacer el ejercicio. Quiero que pongan atención, amados, para que lo puedan comprender. Por ejemplo, en Bereshit, en Génesis 1, del 16 al 19, dice lo siguiente. E hizo Elohim dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que señoreaba el día, y la lumbrera menor, que señorea en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Elohim en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. De esa manera nosotros lo podemos encontrar en hebreo. Recordemos de que en hebreo se escribe de derecha hacia izquierda. Entonces, coloquen mucha atención a lo que se nos representa aquí. Vemos 4 letras hebreas que son la Yud, la Shin, la Vav y la Ayin, que están encajonadas. Están cerradas en cuadritos verdes, y luego también lo encontramos al revés. Yud, Shin, Vav, Ayin en cuadros amarillos. Entonces coloquen mucha atención a lo que vamos a leer, luego vuelvo a colocar la imagen para que lo puedan entender. El texto dice que el Eterno puso el firmamento unas lumbreras para que separaran la luz de las tinieblas, y si tomamos el valor gemátrico, ¿qué significa la gematría? Significa el valor numérico. Cada letra hebrea tiene un valor, vale un número. Del nombre de Elohim, que es Yud Hei Bat Hei, que es 26, por ejemplo, la letra Yud, que es la más chiquitita, vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6 y la Hei vale 5.
Si sumamos todos esos valores, nos dan el valor de 26. Recalcando que fue el Eterno que creó estas lumbreras para revelar algo a la humanidad en el futuro. Por lo tanto, tomamos el valor del nombre sagrado como referencia e iniciamos el conteo desde la Yud, que es con lo cual empieza Yud Hei Bat Hei o Yeshua, ¿verdad? Que es la primera letra del atributo del Eterno Elohim, y encontramos intervalos de 26 de derecha a izquierda y nos revela sorprendentemente el nombre de aquel que vino a traer luz al mundo y separar la luz de las tinieblas, que es Yeshua, en las letras que están en los recuadros verdes. Entonces, tal cual como ustedes lo vieron, es esto lo que vemos en pantalla. Entonces, si contamos, aquí vemos la Yud, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces, si después volvemos a contar desde la Shin, que es la segunda letra, 1, 2, 3, así, cada 26 letras, nos encontramos codificado el nombre de Yeshua, que fue aquel que separó la luz de las tinieblas cuando se hicieron estas lumbreras. Entonces, amados, ese es un sello de autoridad que nosotros podemos encontrar en la palabra. En la Torá muchas veces encontraremos cosas ocultas. Y ahora si contamos con este proceso, que se repite si tomamos la palabra raquía, que es el firmamento, ¿verdad? Y desde la letra Ayin, que es la última letra del nombre de Yeshua, empezamos a contar 26 letras de izquierda a derecha, nos dará otra vez el nombre de Yeshua al revés, con las letras que están resalzadas en amarillo. Tal cual como lo vemos, desde aquí. De esta letra, de esta Yud a esta Shin, hay 26. De esta Shin a esta Bab, hay 26. Y de esta Bab a esta Ayin, hay 26. Es decir, tenemos la totalidad del valor gemátrico del nombre del Eterno, 26. Yud, Hei, Bat, Hei, en valor numérico es 26. Entonces, de esa manera, amados, vemos estos sellos de autoridad en las escrituras. Ahora, para que podamos finalizar, amados, ¿cuál es el propósito y visión de Arca de Salvación con respecto a lo que vamos a estudiar durante estas 54 porciones? El propósito, dice así: el propósito de llevar sistemáticamente el estudio de la parashá semanal es temer a nuestro Creador, conocerle, amarle y servirle guardando sus mandamientos, estatutos y preceptos a fin de que nos vaya bien. Todo injertado al pueblo de Israel por medio de la fe en Yeshua también es acercado a los pactos y promesas del Creador del universo con Israel. Por esto es necesario el conocimiento de la Torá. Entonces, ese es nuestro propósito, llevar un estudio sistemático de la porción para que podamos aprender a temer, a conocer, a amar a Elohim, a servirle y guardar sus mandamientos para que con esto nos pueda ir bien. Nuestra visión es proporcionar a cada ovejita congregante de nuestra Keilah, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, como te gusta llamarle, de un continuo estudio en cada Shabbat, a través del cual se le permite aprender y ser guiado a una vida santa, santo es apartado, y obediente a Adonai, mostrando a Yeshua a través de cada enseñanza. Como lo dice el libro de Mateo, ¿verdad? Matillá, capítulo 5, versículo 19, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, creo que esa ya era la última diapositiva, amados. ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos ir teniendo esta base? ¿Y por qué es tan importante que podamos hablar de la visión y del propósito de Arca? Porque muchas veces se hacen doctrinas de la Torá que no son de la Torá. Y eso es algo que tenemos que entender. Muchas veces, por ejemplo, se va a querer hablar acerca de la simiente de la serpiente, por ejemplo. Hay maestros que son buenos para tocar temas más misteriosos, temas que finalmente no te son ni de edificación, ni te son de edificación. Entonces,
¿Cuál es nuestro propósito? No perder tiempo. Por ejemplo, nosotros con simiente o no simiente de la serpiente, tenemos que guardar los mandamientos igual. Tenemos que vivir igual. Muchos dicen, no, y allí están los reptilianos, desde el Génesis, desde el capítulo no sé cuánto, vemos que los reptilianos ya están allí, hermanos. Nosotros con reptilianos o sin reptilianos tenemos que seguir viviendo igual. Tenemos que guardar los mandamientos igual. Entonces, nosotros somos súper sinceros, en ese sentido que esa no es la enseñanza que va a encontrar dentro de Arca de Salvación, pero sí va a encontrar el propósito de la Torá, que es temer, que es conocerle, que es andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, servirle, amarle, como ya lo vimos en el versículo, a fin de que lo vaya bien. Entonces, dejando esos puntos en claro, amados, esa es la inducción a la Torá, la introducción. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar, que pudiéramos decir, pero lo vamos a ir viendo cada semana de Parachá en Parachá, en las cuales hemos sido más que bendecidos, amados, y ahora estamos muy felices de poder llegar a un nuevo ciclo. Así que bendito sea el nombre del Eterno.